introducirlo en este tema. De hecho, el domingo pasado lo único que vimos fue un poquito del contexto literal de lo que es las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Vimos el versículo 1, vimos el versículo 2, versículo 3 y 4. Hasta ahí nos quedamos. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Bueno, y si no, bueno, ya tendrán oportunidad los que no estuvieron de revisarlo. Ahí en el canal de YouTube usted puede entrar. Esa predicación la estamos subiendo, primero Dios, el día lunes, y ya está por ahí como el Sermón del Monte parte 1. Y es bien importante que usted vea este sermón, que lo estudie junto con nosotros, porque dijimos que es un compendio de todas las enseñanzas de Jesucristo. No es en esencia solamente un sermón de Jesucristo aislado, sino estábamos enseñando que en todo este sermón Él estaba prácticamente dando era un sumario prácticamente de todas las enseñanzas que Jesucristo les había o les estaba compartiendo o les iba a compartir a lo largo de todo su ministerio a sus discípulos. Amén. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos lleva a este sermón a estudiarlo detenidamente? ¿Por qué? Es bien importante entenderlo, porque usted y yo vamos a ser transformados. Usted y yo vamos a ser confrontados, vamos a ser llevados a un nivel mayor únicamente conociendo a Jesucristo. No hay otra manera. No es ni porque usted se esfuerce mucho, no es ni porque usted moralmente sea una persona buena. No, es cuando usted conoce a Jesucristo, cuando usted le ha visto cara a cara, cuando usted ha tenido momentos tan gloriosos, tan poderosos, donde Jesucristo, donde el Espíritu Santo a través de su palabra le ha transformado. La transformación no depende del hombre, depende del poder de Dios. El hombre solamente dispone su corazón, se arrepiente, se vuelve a Dios, pero en realidad quien modifica el carácter, quien modifica el alma, el corazón, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Amén. No es tu esfuerzo, no es mi esfuerzo, porque con puro esfuerzo mucha gente ha muerto teniendo vidas religiosas. Y Jesucristo les dijo a muchos de ellos que eran sepulcros ¿qué? Blanqueados. Por fuera aparentaban estar muy bien, pero por dentro no había manera. ¿Sí? Y entonces este sermón del monte es tan hermoso, tan glorioso, tan poderoso. Vimos, ya no puedo regresar a los versículos, solamente a la parte de las bienaventuranzas, que dijimos que ¿qué quiere decir bienaventurado? Doblemente bendecido, o muchas veces bendecido, dichoso o feliz, se traduce el gozo, una felicidad profunda, ¿verdad? Por tener esto. Y todas estas características las estamos estudiando desde el versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya rápidamente, solo para no dejarlo ni pasar por alto, dijimos que los pobres de espíritu no es aquella persona que dice: ay, pobrecito de mí, ¿verdad? O que anda todo deprimido, en depresión o con cosas por el estilo. Dijimos que los pobres de espíritu son personas que están conscientes de su humanidad, de su naturaleza, que saben que sin Cristo no pueden vivir. Es esa clase de actitud a la que se refiere Jesucristo. Versículo 4: bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación, consuelo. Y cuando nos referíamos al consuelo, a bienaventurados los que lloran, no era un llorar por algún sentimiento humano, sino es aquellas personas que no se conforman con lo que están viendo, con el sufrimiento de la gente, que se duelen con la gente, que están llorando, que claman a Dios por la pérdida de la gente, por la pérdida de ellos mismos. Es un llorar espiritual, si lo pudiésemos decir. Es un llorar donde no nos queremos acostumbrar a lo que vemos, aunque muchas veces cada uno de nosotros probablemente ya nos hayamos acostumbrado a ver tanta violencia, a ver tanta situación, tanto abuso, tantos asaltos,
tantos cosas que están ocurriendo, la tierra sangra y ya estamos acostumbrados a ver que la gente muere, no pasa nada, no fue mi familia, no fue mi hijo, y mientras no sea alguien cercano no nos duele. Es esa clase de personas que están clamando y que lloran por el dolor de aquellos que se pierden. Y luego entramos al versículo 5, que es el que estudiaremos el día de hoy, y versículo 6. No creo que nos dé tiempo a estudiar el versículo 7. Solamente estudiaremos probablemente hoy 2 bienaventuranzas. Y dice el versículo 7, bienaventurados ¿qué? El versículo nos quedamos en el 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué no cierra sus ojos unos momentos? Ahí donde está. Padre, en esta noche no queremos, Señor, compartir por compartir. No queremos estudiar la Escritura por estudiarla o proclamarla por proclamarla. De verdad anhelamos, Señor, conocerte. Queremos verte, Señor, en la Escritura, en tu palabra. Y que entre, Señor, como espada de dos filos a nuestra alma, a nuestro corazón, de tal manera, Dios, que haga cambios en nuestra vida. Estamos cansados de quienes somos, de lo que somos. Queremos, Señor, continuar avanzando y creciendo a una medida mayor, Espíritu Santo. Queremos más de ti, más de tu poder, más de tu gloria. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que penetre el corazón de mi hermano, y aquel que tiene necesidad el día de hoy, Señor, sea suplida a través de tu palabra, de tu consuelo, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, entrando al versículo 5 del capítulo 5. Estamos hablando de prácticamente cualidades de carácter. Y aquí nos encontramos con esta parte donde dice bienaventurados, es decir, dichosos, o utilizando otro sinónimo, felices, muy felices, los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Pero ¿qué significa la palabra manso? Porque ahí es donde tú y yo nos perdemos. Nuestra Biblia está escrita en un idioma que es el castellano, el español, ¿sí? Que conocemos. Pero tú sabes y yo sé que la palabra de Dios fue escrita en el original utilizando el idioma hebreo, ¿sí? El griego y en algunas partes el arameo. Y al hacer las traducciones de las palabras de la Biblia, al hacer las interpretaciones, muchas veces nos quedamos cortos porque a veces no existen las palabras, una sola palabra que defina toda la idea del concepto, ¿sí? Una idea del concepto que viene obviamente mediante un contexto histórico. Y es por eso que si tú y yo leemos en nuestra escritura, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, pues tú y yo vamos a agarrar la palabra manso como esté en nuestra cosmovisión o como lo que entendamos. Pero la realidad es que la palabra de Dios en el griego, en este contexto, el Nuevo Testamento, es praus. Di conmigo praus. Praus, exactamente. Y esta era una característica muy poderosa. Fíjate, pon atención en esto. Porque en nuestro idioma actual, la palabra manso no es una de las palabras honorables de la vida o temibles. Inclusive en este tiempo ahora conlleva la idea de servilismo, de debilidad de carácter, de consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistirse a una afrenta vergonzosa. Es decir, entendemos de una persona mansa, le podemos decir una persona dejada, una persona que pues no dice nada, ¿verdad? Y entendemos como manso, ¿verdad? Y por ahí decimos, bueno, es que yo soy manso, no menso, ¿verdad?
Y por ahí entendemos nuestro concepto de manso muy raquítico y escaso. Pero la escritura en el griego nos dice que se traduce o es la palabra praus. Y esta palabra praus, que la están traduciendo en la Reina Valera como manso, es al revés. Era una de las grandes palabras éticas en la antigüedad, ¿verdad? Entre los griegos. Era una palabra súper fuerte, tremenda, que contiene tres ideas, que esas ideas son las que anhelo en mi corazón. El Espíritu de Dios desea que se te queden en tu alma, en tu pensamiento, para que sepas qué es lo que la Escritura te está diciendo a través de este versículo, únicamente un versículo, el versículo 5. Amén. La primera idea, ¿va? Nos está diciendo: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Vuelvo a repetir. La primera idea que da es: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. ¿De dónde surgen estas palabras? Te voy a hablar un poquito del contexto histórico. Espero me pongas un poquito de atención para entender lo que a donde Dios nos quiere llevar. En la antigüedad, Aristóteles tenía mucho que decir de la cualidad de mansedumbre, donde se traduce la palabra praotes. Aristóteles seguía un método para definir cualquier virtud. Todas estas cosas que estamos leyendo en las bienaventuranzas son virtudes. Y mencionamos a Aristóteles por el idioma griego. Es muy importante porque ellos eran los que definían las palabras. Es muy importante. Entonces Aristóteles seguía un método para definir cualquier virtud que consistía en encontrar el término medio entre dos extremos. Por una parte estaba el extremo por exceso y por la otra por defecto. Y entre ambos estaba la virtud misma. Eso es lo que él decía. El término medio feliz. Para dar un ejemplo y entenderlo con más claridad, en un extremo se encontraría el pródigo y en el otro extremo se encontraría el tacaño. Y en medio de esos extremos estaba la persona generosa. De ahí era donde surgía la palabra generosidad. De ese mismo ejemplo, Aristóteles define entonces la mansedumbre como el término medio entre aquellos que tienen ira excesiva y aquellos que que obviamente no tienen nada de ira. Y entre la ira excesiva y la falta de ira se encontraba esta bienaventuranza, que era mansedumbre. Qué complicado. Yo cuando me puse a estudiar un poquito dije: ay, Dios mío, ¿cómo está esto? Porque la mansedumbre no es falta de carácter. Te expliqué todo esto o te lo leí para que entendieses que mansedumbre no es falta de carácter. Mansedumbre no es carácter débil. Mansedumbre, al contrario, es un carácter, di conmigo, controlado, que tiene la fortaleza necesaria para controlarse. Entonces la primera idea, de ahí surge: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario. Es decir, lo que está diciendo la bienaventuranza como primera idea es: bienaventurados aquellos que cuando se tienen que enojar por la debida causa lo hacen, y cuando no lo deben de hacer. ¿Y cómo entender esto? En la vida no se debe uno enfurecer por un insulto o una injuria que se le hace a él personalmente. Eso es algo que un cristiano no debe nunca tener en cuenta. Pero se debe uno indignar por las injurias que se le hacen a otras personas. Porque la escritura dice, Jesucristo dijo, se los dejó claro, hay algunas personas donde les dijo: si ustedes no perdonan a aquellos que les han ofendido, ¿qué dice? Mi Padre que está en los cielos nos perdonará. ¿Sí? Mas sin embargo había en el corazón de Dios algo en el cual Él sabía, ¿verdad?,
a través de Jesucristo, Él no estaba contento con la injusticia. Es decir, para Él los injustos tienen una paga, tienen una sentencia. Entonces la misma idea surge aquí: benditos los que se indignan a su debido tiempo. Cuando tú y yo debemos de estar indignados por lo que ocurre, indignados por la obra de Satanás en la vida de las personas, ahí entra la indignación. Mas no cuando alguien nos ofende. En realidad es demasiado fuerte para nosotros. Porque si lo ocupásemos hacia nosotros, seríamos unas personas egoístas. Solamente se trataría de nosotros. La segunda idea que nos va a ir aclarando todo esto es: la palabra praus, de la cual estamos hablando, tiene un segundo uso general también aquí en el griego. Es la que se usa con referencia a un animal que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a obedecer las riendas. Es la palabra que se usa de un animal que ha aprendido a aceptar el control. Imagínate a un animal como un perro, ¿verdad?, que ha sido amaestrado, que si tú le dices siéntate, se sienta. Que si tú le dices échate, se echa. Que si tú le dices aquí te quedas, voy a entrar a la tienda, no te muevas. Y es impresionante ver esos animalitos, ¿verdad? El animalito está sentadito y entra el dueño, hace sus compras, sale y el perrito ya le mueve la cola y ya le dice vámonos. Sí, es esa clase de mansedumbre que acepta el control. Así que la segunda posible traducción de esta bienaventuranza, además de la que dijimos que es bendito el que se indigna a su debido tiempo y por la debida causa, y no al contrario, la segunda idea sería: bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Y aquí es donde la situación está difícil, porque aquí viene la aplicación. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Imagino. Entonces ya no la brincamos. No. ¿Y qué dijo usted? Ya me salvé. No, ¿verdad? ¿Cuántos se sujetan al control de Dios? ¿Cuántos realmente, si Dios dice aquí me esperas? Si Dios dice siéntate. Si Dios te dice cállate. Si Dios te dice levántate. Si Dios te dice ve y vas. Es esa clase, esa palabra praus tiene esas connotaciones. Y es una palabra, es una virtud o una cualidad tan difícil en el ser humano, porque siempre va en contra de nuestra naturaleza. No, hombre, a mí que me diga, no, tú vas a hacer esto. ¿Por qué? Y desde chiquitos lo estamos manifestando. Nada más observe a nuestros pequeños. Y no se preocupe, todos parejos, O decir, mi hijo no. Sí, cómo no. Todos los niños, usted les dice quietecito, calladita, siéntate, y parece que usted les dijo no, párate y haz ruido y grita y muévete. No, de difícil, ¿verdad? Porque está en la naturaleza humana. Entonces esta bienaventuranza, esta característica es la que se tiene que desarrollar en nosotros, porque la escritura nos está diciendo: bienaventurados los que tienen control de sí mismos, bienaventurados los que se controlan, los que tienen todos sus impulsos controlados, los que obedecen a Dios. Y no se trata tanto de la bendición de la persona que se controla a sí misma. Ponga atención en esto, porque esto está fuera de la capacidad humana, sino más bien se trata de la persona que está totalmente bajo el control de Dios. Wow. Porque solo en su servicio encontramos la perfecta libertad y en hacer su voluntad y la paz.
¿Cuántos de los que están aquí no levante su mano, por favor? Porque creo que además no seríamos, o bueno, al menos que seamos un poquito mentirosos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos bajo el 100% del control de Dios? O sea, le obedecemos en todo. La verdad es que es una bienaventuranza, es una de las virtudes, una de las características que necesitamos trabajar en nuestra vida. Porque siempre le ponemos peros a Dios, porque siempre le cuestionamos a Dios, porque siempre le preguntamos a Dios, porque siempre estamos ahí con Dios duro y duro. Entonces esta parte, esta mansedumbre se tiene que desarrollar en nosotros, además de que es un fruto del Espíritu. ¿Verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paciencia, benignidad, fe. Diga conmigo: mansedumbre. Praus, manso. Sí. ¿A los papás les da trabajo educar a sus hijos? ¿Ah? La tercera idea sobre esta frase o esta palabra praus. Hay un tercer enfoque todavía. Y es que en esta palabra se encuentra la verdadera humildad, que destierra todo el orgullo. Sin humildad no se puede aprender, porque el primer paso en el aprendizaje es ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Había un maestro en la antigüedad de oratoria hispanoamericano y decía de alguno de sus alumnos: no me cabe duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. No se le puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Sin la humildad no puede haber tal cosa como amor, porque el verdadero principio del amor es el sentimiento de indignidad. Sin humildad no puede haber verdadera búsqueda de Dios, verdadera relación personal con Dios, porque toda verdadera religión empieza por un darse cuenta de la propia debilidad y necesidad de Dios. Una persona solo alcanza su verdadera humanidad cuando es siempre consciente de que es una criatura y Dios es el creador, y alcanza a comprenderlo y a entender la humildad cuando lo acepta, y que en sí su creador no puede hacer absolutamente nada. Esta derivación de la palabra praus, hay otra, praotes, describe la humildad, la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del hombre para con Dios. Es, repita conmigo, es la única actitud adecuada para con Dios. Así que la posible traducción de esta bienaventuranza sería la siguiente: bendito el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Entonces la palabra, cuando dice bienaventurados los mansos, ¿verdad?, nos está diciendo bienaventurados aquellos que se indignan a su debido tiempo, aquellos bienaventurados que están bajo el control de Dios, y aquellos que reconocen su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Esas tres ideas tiene esta bienaventuranza en el versículo 5. Ahora, el libro de Números, amada iglesia, ahí dice de Moisés que fue uno de los más grandes líderes y legisladores que ha conocido el mundo. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Moisés no tenía un carácter aguado. No era una persona que cualquier cosa lo pudiera
enviar de aquí para allá. Al contrario, era una persona que se mantenía firme. Claro, después de lo que Dios obró en su vida, ¿verdad? Podía ponerse al rojo de la ira, pero siempre era un hombre que tenía la ira en control y que solo en el momento debido la manifestaba. ¿Quién podría decir en esta noche, yo soy así? ¿Ah? El autor de Proverbios dice: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Esto lo dice Proverbios 16:32. Uno no puede guiar iglesia a otros a menos que sea dueño de sí mismo, ni puede servir a otros hasta que se haya sometido a sí mismo, ni estar en control de otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo. Pero la persona que se ha sometido al perfecto control de Dios obtendrá esta mansedumbre que de veras le permitirá heredar la tierra. Y entonces, ¿cómo quedaría una traducción o una interpretación del versículo 5? Por si la quiere anotar. La bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por la causa debida, y no al contrario, y que tiene bajo control, porque él mismo está bajo el control de Dios, todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona recibirá la tierra por heredad. Santo Padre. Yo dije, ay Dios, pues entonces ya no tenemos herencia. ¿Me entiende? Pero justamente es por eso que estamos aquí. Porque cuando usted estudia la escritura a profundidad, usted se da cuenta que no son frases simples, no son palabras aisladas. Debo ser manso. Órale, gacho la cabeza. No, eso no significa mansedumbre. Esta característica y esta cualidad, esta bienaventuranza, se trabaja en la presencia de Dios. Se clama por ella. Se adquiere a través del tiempo de la escritura, del estudio, del trato de Dios con tu vida. Muchos de nosotros, Dios trata nuestra vida no por pecado, no por maldiciones. No. Dios trata con nuestra vida porque nos quiere enseñar. Porque Él ha escuchado nuestra oración, donde le hemos dicho, Señor, cámbiame. Donde le hemos dicho, Señor, anhelo ver tu gloria, anhelo tu palabra, Señor, anhelo ser como tú eres. ¿Cuántos le han dicho eso? Le has dicho, anhelo ser como tú eres. Le has dicho, pasa sobre de mí. Esto se tiene que producir en ti. Tienes que tener control de tus pasiones, de tus iras. Tienes que tener el absoluto control y manifestar la ira cuando se debe. Y debes de tener la capacidad de reconocer tu debilidad. Debes de tener la humildad de reconocer que sin Cristo no puedes. Y obedecer a Dios en todo. Eso es mansedumbre. Y luego viene la otra, versículo 6, y creo que esa va a ser la última. Después seguiremos con las demás. Versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De la misma manera, ¿quién entiende estas frases? Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú y yo leemos esta frase, estas palabras en nuestro idioma, en nuestra concepción, decimos bienaventurados aquellos que están anhelando ver la justicia, porque Dios es justo, que se manifieste, ¿no? Que el impío reciba su merecido. Y que los santos también. Y en esencia no quiere decir eso la palabra de Dios. No quiere decir eso. Y para empezar con esta bienaventuranza,
las palabras, tenemos que entender que las palabras no tienen una existencia aislada. Es decir, existen sobre el trasfondo de la experiencia y el pensamiento. Y el significado de cualquier palabra está condicionado por el trasfondo de la persona que la pronuncia. Sí. Esto pasa particularmente en esta bienaventuranza. ¿Qué quiero decir? Ponga usted atención. En Palestina, un obrero comía carne solo una vez por semana. En Palestina, un trabajador o un jornalero nunca estaba muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la muerte por inanición. ¿Usted sabe qué es inanición? ¿Sí? La muerte por no comer, es decir, que llegas a tanta debilidad que mueres. ¿Sí? Tú y yo quizá en nuestro contexto no pudiésemos entender, es lo que nos está diciendo el comentarista, no pudiésemos entender este versículo, lo que significa en realidad tener hambre y sed, a tal grado que estás a punto de morir, si no es a través de la experiencia. Y en este contexto en el que se escribía en este contexto histórico. Aquellos que le estaban escuchando, los judíos, aquellos que venían de Palestina, que estaban por allá. Y esto era todavía más real en el caso de la sed. A la inmensa mayoría de la gente no le era posible abrir una llave y recibir agua clara y fresca en su casa. Tú y yo la tenemos. Tal vez no tenemos, ¿verdad? Más que comprándola, la embotellada, y bueno, la tenemos al alcance de la esquina, ¿verdad? Más sin embargo, simplemente vamos al baño o al fregadero, le abrimos a la llave y sale agua. Pero imagínate en el contexto de Palestina, en el desierto. ¿Acaso encontrarás una llave? No. Uno podía estar de viaje y sorprenderle, fíjate, el viento cálido que traía tormentas de arena en aquel lugar. No podía hacer nada más que taparse la cabeza con una blusa, con un trapo, y ponerse de espaldas al viento y esperar mientras los remolinos de arena se le metían por la nariz hasta la garganta, a punto de sofocarle, y hasta que se apagara la vida. En las condiciones de la vida moderna de Occidente no hay nada parecido a eso. Así pues, el hambre que describe esta bienaventuranza no es el agradable apetito que se satisface con un bocadillo en la mañana. O la sed de la que habla no se podía mitigar con una taza de café o una bebida fresca. Más bien, pon atención en la connotación que lleva. Era el hambre de la persona a punto de morir de inanición, o la sed del que se moría si no bebe. Y en ese caso, esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta y un desafío. En efecto, demanda, dice: ¿hasta qué punto quieres la bondad? ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida, o el agua el que se está muriendo de sed? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de bondad? Por eso dice el versículo 6: bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí la Reina Valera traduce esta palabra en el original como justicia. Y más adelantito explicamos por qué estamos mencionando la palabra bondad, que sería una traducción más acercada, más certera del original. Pero quiero hacerte esa pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen en realidad sed? ¿Cuántos tienen hambre en realidad de tener justicia en su vida, de tener bondad en su vida, en sus corazones? Y justamente esperaba eso, porque ni siquiera lo entendemos. Normalmente en esto reina el no saber si lo quiero o no lo quiero.
Si Dios ya me salvó, pues ya, si tengo bondad o no tengo bondad es lo de menos. Al fin la salvación es gratis. Y aquí Jesucristo está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de bondad, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos de verdad quieren ser buenos? Levanta tu mano. Pero ¿qué tanta hambre tienes de eso? Te lo voy a digerir un poquito más. ¿Cuántos están cansados de pecar? ¿Cuántos están cansados de verdad de hacer mal? Ya. ¿Cuántos se ven al espejo y se dicen a sí mismos, ¿por qué lo haces? No lo quiero hacer más. Quiero tener esa bondad. Quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Ayúdame, tengo hambre y sed de eso. ¿De verdad lo deseas? Así lo entendemos mejor. De eso se trata esa justicia, de ser justos, de ser íntegros, de ser bondadosos. Mientras el ser humano no se canse de su naturaleza, seguirá sin esto y no será bienaventurado. Hasta el momento que tú te canses de estar peque y peque y peque y peque, de estar cometiendo errores tras errores tras errores, de estar lastimando a tus seres queridos a cada rato, de estar ofendiendo a tu prójimo a cada rato, de estar injuriando a cada rato a tu prójimo, de estar robando a cada rato. Y sí, la salvación es gratuita, pero probablemente no te has cansado de tanto mal que hay en ti. O probablemente sí, cuando vienes a la casa de Dios y levantas tus manos al cielo y sientes la presencia de Dios y mejor las bajas porque dices, Cristo Santo, pero si soy bien tremendo, ¿y con qué cara me acerco a Él? ¿Cuántos tienen sed de ser íntegros? Al punto, como lo vimos, de morir. O sea, en una oración decirle al Señor, Señor, si tú no me cambias de verdad, yo me voy a morir. Yo no puedo seguir así con esto. ¿Y sabes qué pasa? La mayoría de la gente está muy cómoda y no quiere cambiar. Muchos dicen, no, yo que tengo que cambiar, yo soy buena persona. Aquellos que dicen eso, Dios te bendiga y te veo. Bueno, no te voy a ver, lamentablemente. Ojalá Dios te alcance. Probablemente no llegarás. Ojalá no sea así. Pero aquellas personas que no tienen hambre de eso, de esa bondad, de la justicia que Dios da, de cuando ves el plan de Dios como Él te ve, como Él quiere para ti una vida diferente y tú no la quieres, la rechazas, la escupes. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Estarás en el infierno. Y dirás, pero si no fui una tan mala persona. Y aquí tenemos que hacer constar que hemos traducido aquí la palabra original, que es dikaiosine, que es donde utiliza justicia, por bondad o integridad, en vez de justicia. Porque la palabra justicia sugeriría más bien o exclusivamente la idea de la justicia que debe reinar en la sociedad. Naturalmente que es algo que debemos de desear apasionadamente. Pero en esta bienaventuranza, pon atención, se trata de una cualidad que uno desea poseer personalmente. Esta es una cualidad personal, es una característica, no es algo que está fuera de ti, que solo tú quieres ver, que es independiente de ti. Porque si leemos el versículo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú puedes tener la idea de que, Señor, establece tu justicia en la tierra, establece tu justicia y que los impíos mueran.
Y que a los filisteos se les corte la cabeza. ¿Qué crees? No es la intención del versículo. Jamás. Al contrario, ahí el que tiene el problema eres tú o soy yo. ¿Me entiende? Dígame amén. Okay. ¿Y por qué me dijo amén? Es decir, es una característica, es algo, una cualidad, una virtud para mí, no hacia afuera, no del deseo natural de que se nos haga justicia o de que haya justicia en el mundo, sino de que la justicia, la bondad de Cristo reine en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir. Que esa bondad reine en mi vida. Por eso se le cambió la palabra en el original, se le da más la idea de bondad o de integridad que de justicia, aunque la palabra justicia también es correcta. Fíjate nada más, en otras traducciones, en la Biblia inglesa, se usa esta bienaventuranza en otro sentido. Utilizan la traducción, cambian la palabra de justicia por rectitud, donde obviamente se hace más certera en su interpretación. Y cuando enfocamos esta bienaventuranza desde este punto de vista, es la más exigente y hasta la más aterradora de todas. Pero no solo es la bienaventuranza más exigente, sino a su propia manera es también la más consoladora. Porque detrás de ella está el sentido de que la persona que es bienaventurada no lo es necesariamente porque alcance esta bondad, sino porque la anhela con todo su ser. Entonces aquí descubrí algo importante, porque yo le dije a Dios, bueno Señor, no somos perfectos, ¿cuándo alcanzaremos esta perfección? En realidad la alcanzaremos hasta que muramos, hasta que soltemos esta carne. Pero lo que Jesucristo estaba diciendo, fíjate nada más lo que dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No está diciendo bienaventurados los que alcanzan al 100% la justicia, los que alcanzan al 100% la bondad, la integridad, la rectitud, aunque ese es nuestro anhelo. Aquí lo que está enfatizando es el deseo ferviente de hambre, de sed, a punto de morir por ser una persona recta. ¿Cuántos quieren ser rectos? Entonces estás en el camino. Ahora lo que tienes que entonces diferenciar es qué tanto lo deseas, con esta connotación como lo describe la Escritura, o realmente es algo ligero. Ahí está la diferencia. Eso te va a hacer levantarte cada mañana y decirle al Señor: cámbiame. Cámbiame. Eso va a hacer que pases al altar. Eso va a hacer que en tu lugar te postres, y que cuando tengas a cada momento oportunidad estés doblado dentro de la presencia de Dios y le estés diciendo: cámbiame, cámbiame, ayúdame, límpiame, hazme un hombre recto, hazme una mujer recta. Señor, por favor, tengo hambre ya de no pecar, tengo sed de ser una persona como tú quieres que sea. Quiero eso, Señor, no quiero más cometer errores. Pero si el cristiano no se lo pide, pero si el cristiano no tiene hambre, no tiene sed de nada de eso, imagínate, no es bienaventurado, no es dichoso, no es feliz. Y por supuesto no recibirá ¿qué dice? No serán saciados. No ocurrirá. Eso es lo que está diciendo esta enseñanza. Amén. Fíjese nomás, un abogado famoso y juez inclusive, una vez hablando de los criminales con los que había estado en contacto en su trabajo, hablaba de eso inextinguible de cada persona. ¿Sabe cuál era?
La bondad. Porque aunque no la podemos alcanzar al 100%, también es algo que no puede ser erradicado en el ser humano. Esa es la razón por la cual cuando hay catástrofes, ¿qué crees que es lo que hace la gente? Se ayuda. Esa es la razón por la cual aún el mayor criminal en la historia, a su familia nadie la toca. Porque hay rasgos de él, en él de bondad. Porque así lo puso Dios. Así lo decidió Dios. La bondad, dice, el implacable cazador está siempre a nuestros talones. La peor de las personas está condenada a alguna especie de nobleza. David siempre había querido construir el templo de Dios. ¿Cuántos recuerdan esto? Nunca logró su ambición, se le negó y se le prohibió inclusive. Dios le dijo que no. Pero le dijo, bien has hecho en tener el deseo. Se lo dijo ahí en Reyes capítulo 8 versículo 18. Primera. En su misericordia Dios nos juzga, no solamente por nuestros logros, sino también por nuestros sueños. Ponga atención. Aunque un hombre nunca alcance la bondad, si toda su vida tiene esta hambre y sed de ella, no estará excluido de la bendición. Cada domingo usted y yo venimos a la iglesia. Cada sábado usted y yo venimos a la casa de Dios. La pregunta es, ¿para qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Venimos porque queremos encontrarnos con Dios? ¿Venimos porque queremos encontrar una solución a nuestra vida? ¿Venimos porque queremos cambiar? Por eso venimos. Siempre, constantemente. Por eso venimos. Porque queremos algo diferente. Aumente entonces, amada iglesia, esa intensidad de búsqueda, como lo dice la Escritura, para que usted alcance esa bendición. Tenga hambre, tenga sed de esa rectitud, de esa bondad. No la deje a la suerte. No la deje a la tibieza. Clame a Dios por ella. Hay en esta bienaventuranza todavía otro detalle que aparece claramente en el idioma original, que se lo quiero compartir. Y para lograrlo entender, se lo voy a explicar. Voy a explicar primero una regla gramatical. Aquellos que les guste anotar y que la logren entender un poquito, va a estar padre, les va a ayudar mucho. Es una regla de gramática griega y también la tiene el español. Que los verbos, es decir, cuando se escribe un verbo que indican tener hambre o sed, se construyen con el genitivo, que es el caso que suele expresar en español con la preposición de. Es decir, hambre de, sed de. ¿Va? El genitivo que sigue a los verbos de hambre y sed se llama en gramática griega genitivo partitivo, porque indica que se tiene hambre o sed de una parte de aquello. Cuando se dice en griego, como en español, tengo hambre de pan. ¿Cuántos han dicho una ocasión? Yo tengo hambre de pan. ¿O cuántos han dicho, yo tengo sed de coca? ¿Verdad? Ya me lo entendió. Y los de pan también, por supuesto. ¿Cuántos paneros hay aquí? Tengo hambre de pan, tengo hambre de taquitos. Porque resulta que llegas a tu casa y tu esposa sale con su guiso, bien rico. Mira, amor, te dice, no, amor, es que tengo hambre de taquitos. De taquitos.
Está bien, bueno, vamos por tus tacos, ¿no? Claro, en un contexto bonito, no el de que jamás, nunca jamás el de, ay, yo me la pasé guisando. No, 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 no. Eso no ocurre, ¿verdad? En las familias. Y en Cristo menos, así como no. Cuando dice uno, tengo sed, y ay, te sale en el agua simple, órale. No, pero tengo sed de coca, o tengo sed de refresco, o tengo sed de un jugo, o tengo sed de algo. Más bien es un antojo, ¿va? Pero bueno, ya entendimos la parte del genitivo partitivo, ¿va? Que es lo que indica de tener de con la palabra de. Dice, ya se supone que no quiere todo el pan en realidad, o el agua que exista, sino solo una parte. Pero en esta bienaventuranza, pon atención porque aquí viene lo interesante. Lo más corriente es que justicia, o en este caso bondad o integridad o rectitud, se ponga no en genitivo, sino que se ponga en acusativo directo. Es gramática, solo anótelo y después medítelo. Es decir, cuando un verbo de hambre o sed se pone en griego con acusativo en vez de genitivo, se da la intención de querer no solo esa parte, sino de querer la totalidad de lo que hay de eso. Es decir, en el caso del pan, querría decir todo el pan. Y en el caso del agua, querría decir toda el agua que haya. Por tanto, aquí la traducción correcta, vamos a la escritura, dice: benditos los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Entonces no está diciendo bienaventurados los que tienen sed y hambre de una poquita de justicia. Eso es lo que le traté de decir. Lo que está diciendo aquí no es que sea yo tengo hambre y sed de una poquita de integridad para mi vida. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que yo tengo una total y verdadera hambre de integridad, de rectitud. Quiero ser completamente íntegro, completamente recto delante de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. La cosa cambia. Amén. No es que anheles un poquito. Ay, yo soy un poquito cristiano. Okay. Yo soy un poquito bueno. Está bien, un poquito. Entonces recibirás un poquito de salvación, un poquito de bendición de Dios. No, es aquel que anhela todo. Entonces, de una o de otra manera, la palabra de Dios está enfatizando una hambre y una sed total de lo que es Él, de lo que tiene Él para ti y para mí. ¿Cuántos tienen esa clase de hambre? Porque probablemente si no la tenemos, tendríamos que empezar por decirle a Dios: dame esa hambre, y te la va a dar. ¿Cómo? Ahí yo no sé, ¿verdad? Pero la va a hacer a través de alguna circunstancia, por supuesto. Y con eso termino, amada iglesia. Porque sabes, esto de hecho es por lo que en realidad pocas veces se quiere. El mundo, las iglesias, todo mundo sufrimos de comodidad. Y de comodidad no me refiero a las cosas, me refiero a, diga conmigo, conformismo. Ah, yo soy así y ya. Así soy y qué. ¿Ah? Si me quieren como soy y ya. No, 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 no. Eso lo puede decir alguien de afuera. Usted no puede decir eso. Usted tiene que anhelar cambiar. Usted tiene que anhelar toda la rectitud, toda la justicia de Dios, de Jesucristo manifestada en su vida.
esta bienaventuranza nos dice que no hay que conformarse con una bondad parcial. Entonces dice: bendita la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad total. Así es que la traducción de esta bienaventuranza podría ser algo así: la bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansía el que está muriendo de hambre el alimento, y el agua el que está pereciendo de sed, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción.